Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 230 de la lectura de la palabra. Hoy nos toca leer Colosenses capítulo 2, versos 8 al 10. Y aunque son pocos versos, como siempre hay mucha profundidad en la palabra, en las palabras de Pablo. Y nos advierte nuevamente que tengamos cuidado de las falsas doctrinas. Verso 8 dice de la siguiente forma: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Desde que sale el sol, creo que el ser humano se está preguntando el propósito de su existencia, el propósito o la razón por la cual estamos aquí, o el propósito del universo. Si somos un accidente o hemos sido creados por diseño y llenos de propósito. Han habido también filósofos que han tratado de contestar estas preguntas, y el problema ha sido que si tratan de contestar estas preguntas aparte del conocimiento de Dios, llegarán a una frustración máxima. La palabra filosofía viene del griego y es compuesta de dos palabras, y es fileo, que es amar, y sofía, que es sabiduría. Si ven a una sofía ya saben el significado de sofía, que es sabiduría. La filosofía es pues el amor y la búsqueda de la verdad o la sabiduría. Pablo continúa con el propósito de la carta advirtiéndole a la iglesia de Colosa que esté firme en su fe y a cuidarse de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Hay que preguntarnos si lo que estamos creyendo viene de la sabiduría de Dios o viene de las tradiciones de los hombres. ¿Qué quiso decir Pablo con filosofías y huecas sutilezas? Se refería a las falsas enseñanzas elocuentes, creadas por el razonamiento ingenioso, pero que estaba muy lejos de la verdad, que parecen profundas, pero están vacías. Él les advertía que tuvieran cuidado de las trampas. La palabra trampa también viene del griego, que es apate, que es engaño o fraude, que nos aleja de la verdad de Cristo. Apate también puede significar una ilusión o una artimaña. También descubrí que Tales era un filósofo en los tiempos de Jeremías. Él comenzó su filosofía a tratar de contestar la pregunta, la razón por la cual estamos aquí. Como resultado, la mayoría de la experiencia de los filósofos que han tratado de contestar esa pregunta sin tener en su mente o con una convicción de que hay un Dios que diseñó el universo, quedan frustrados. El filósofo y teólogo Francis Schaeffer señaló: en nuestra propia generación el hombre no puede empezar el camino de descubrir su propósito en sí mismo y pretender llegar a la realidad última de las cosas. El apóstol Pablo también estaba de acuerdo con esta declaración cuando le escribió a los Corintios en 1 Corintios 9 la realidad de esta declaración, diciendo: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, experiencia, ni han subido al corazón del hombre, razonamiento, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, especialmente para aquellos que lo aman, no se puede entender por el razonamiento humano, aparte del conocimiento de quién es Cristo Jesús. Hubo otro pensador filósofo que se llama Os Guinness, crítico social y pensador influyente, que obtuvo sus estudios. Busqué esto porque es importante, ¿verdad?, saber quiénes son estas personas, de la Universidad de Londres, y también estudió en la Universidad de Oxford, y declaró diciendo: aparte del conocimiento de Dios, es difícil saber y entender el propósito del ser humano. También escribió: el hombre contemporáneo, con su visión peculiar de la sociedad, es como una habitación cerrada
y sin salida. Termina atrapado en su metafísica y en su sociología. En medio de la oscuridad de la habitación, sin ventanas y quizás sin puertas, el hombre anda con lentitud, en precaución e incertidumbre, tanteando el terreno como si no viera, dando vueltas sin fin. Os Guinness se preguntó, ¿acaso será posible visualizar alguna luz aparte de la impotente chispa que él mismo ha fabricado? Persistirá en su obstinación al seguir andando el camino estéril de premisas vanas. Hay que pensar en lo que él está diciendo. El comenzar a buscar nuestro propósito, aparte del propósito de Dios para nosotros, para mí es un callejón sin salida. Es como tratar de buscar la luz en nosotros mismos. Es como tratar de buscarle la luz a la luna cuando el sol no está brillando sobre ella. El apóstol Juan nos da el punto de comienzo para que no estemos perdidos en este mundo buscando en nosotros mismos la razón o el comienzo del cual estamos aquí. En primera de Juan capítulo 1 él dice, en el principio era el Logos, era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Poderoso. Él sigue en el verso 9 diciendo, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Aquí Juan nos explica el principio y también nos señala que no tenemos que buscar la luz en nuestro propio cuartito, que no tiene ventanas ni tiene puertas y no tiene la luz natural del sol brillando en nosotros. Juan nos está diciendo que Jesús es el Logos, es el Verbo y Él vino a este mundo porque Él es la luz de los hombres. Uno de los principales filósofos en el siglo XX fue Jean-Paul Sartre y no creía en Dios. Busqué esto porque quiero también poner la perspectiva de personas que no creen en Dios. Él también escribió una novela que se llamaba Náusea. Él mismo era el protagonista y se llamaba Roquetín, que dice, todo lo que existe surgió sin razón. Continúa viviendo en debilidad y muere por accidente. Qué triste que hay personas que piensan así. Voy a repetir eso, porque en tiempos atrás, cuando yo no tenía al Señor Jesucristo, no tenía propósito, no le veía por la razón por la cual estaba aquí y pensaba así. Él dijo, todo lo que existe no tiene ninguna razón. Continúa viviendo en debilidad y muere por accidente. Qué triste pensar que estamos aquí por accidente y sin ningún propósito en la vida. En esta mañana, si tú te sientes así, he venido a decirte que tienes propósito, que tú no eres un accidente. Cuando la palabra nos dice lo opuesto también, en Efesios 2:10, si escuchas esto en tu corazón, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Voy a repetir eso porque siento que hay personas que están perdidas tratando de buscar su propósito en ellos mismos. Y ese cuartito ya no tiene luz natural, no tiene la luz de Jesús, que es la luz de los hombres. Porque somos hechura suya, tú eres hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tienes propósito. Haciendo un comentario de la visión de Sartre, que plantea
como absurda la existencia del hombre sin Dios, William Barrett escribió: "El ateísmo de Sartre declara con rapidez que el hombre es un extraño en el universo, injustificado e injustificable. Absurdo en el sentido más simple, pues no hay razón suficiente para explicar por qué él mismo o su universo existen". Según Francis Schaeffer, la rebelión del hombre contra Dios le ha llevado al borde de la desesperación. En la palabra el apóstol Pablo lo puso de esta forma: "Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido". Mientras más buscamos la razón de nuestro existir sin Dios, más oscuro se vuelve el cuarto. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1, 21 al 22. El sacar a Dios y a su revelación del panorama, la filosofía moderna ha causado que el hombre busque su propósito separado de su creador. Nuestra generación, no toda, pero nuestra generación se le ha enseñado que busque la felicidad en ellos mismos. Y mientras tanto van creciendo y en su juventud no van entendiendo que el camino que están yendo es un camino sin salida. La ciudad de Colosa también estaba enfrentando filósofos con huecas palabras y falsas doctrinas. Allí la iglesia enfrentaba el peligro de falsos maestros que se estaban infiltrando, al igual que sucede en nuestros días. A todo lo largo de la existencia de la iglesia ha tenido que batallar para mantener su pureza doctrinal. La gran preocupación de Pablo era que los colosenses, ya siendo libres en el conocimiento pleno de quién es Cristo Jesús, se retrocedieran y creyeran en estas falsas doctrinas que decían que Jesús no era suficiente. En el capítulo 2, 1:7 leímos que Pablo exhorta a los colosenses a mantenerse fieles a la doctrina de la deidad y la absoluta suficiencia de Cristo. Les recuerda que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en el 8 les advierte: "Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres". Hay una cosa que yo me preocupo, me cuido, y es que lo que yo esté haciendo no sea de acuerdo a una costumbre de hombres, porque eso me quita de conocer al verdadero Cristo, el cual todo el conocimiento y todos los tesoros de la sabiduría están escondidos. Pablo les advirtió a los ancianos también en Efesos, diciendo: "Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras ellos mismos, alcanzar para ellos seguidores, pero alejando al rebaño de la verdad". Hechos 20, 29 al 21. De manera específica, Pablo amonesta a que nadie nos engañe. Esta expresión viene de la palabra sulagogeo, que es griega también, y quiere decir presa o llevarse como presa. La palabra se puede utilizar como secuestrar. Cuando estamos escuchando falsas doctrinas o doctrinas hechas por el hombre para manipularnos, estamos siendo secuestrados de la verdad. Por eso es tan importante que si tú tienes una relación con Jesucristo, tú leas la palabra, tú escudriñes, tú busques el significado de palabras. Como enseñamos anteriormente, Jesús es el primogénito de toda la creación. Para nosotros en el español, primogénito quiere decir que primero en orden de nacimiento, pero la palabra fue escrita en griego, hay que buscarla en griego, y es primogénito, pero el significado, estoy cuidadoso porque el significado es bien importante, y si lo lees primogénito en español y no buscas
la raíz etimológica de la palabra, lo vas a malinterpretar como que Jesucristo nació en un tiempo específico. El cuerpo nació en un tiempo específico, pero adentro estaba el Logos, el Verbo, el cual es eterno y todas las cosas por él subsisten, se mantienen. La palabra primogénito en griego, en el cual Pablo le escribió, quiere decir supremo, el que tiene la herencia completa, suma autoridad sobre todas las cosas. Eso es importante, indagar la palabra para que cuando vengan falsas doctrinas tú no seas secuestrado, secuestrada en tus emociones y apartado de la verdad de Cristo. Juan capítulo 10, y termino con esto, también Jesús tenía un peso por las ovejas y que nadie viniera a llevárselas o a dispersarlas. Dice, les digo la verdad, el que salta por la pared del redil, el que brinca por la pared del redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas conocen la voz del pastor y se les acerca. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. ¿Cómo yo puedo conocer la voz de Jesús? ¿Cómo yo puedo conocer y entender la voz del Espíritu Santo? Escudriñando su palabra, leyéndola diariamente, orando y meditando en ella. Aquí hay propósito. Dios te está diciendo que no tienes que caminar solo, sola por la vida, que Él es el buen pastor y que Él te llama por nombre y que Él está dispuesto con su puro amor, su misericordia, con sus manos de amor, Él guiarte para que tú no camines sola o solo. Verso 6 dice, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Qué triste. Entonces se les dio la explicación y les dijo, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. No simplemente Él es el pastor que te guía, sino que también Él es la puerta para que tú entres al redil, para que estés seguro, para que estés segura. Él es la puerta del redil también, y todos los que entran en Él serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. Él es el que nos guía. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Qué hermoso. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca el lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Como el lobo ataca a las ovejas y las aleja y las dispersa. ¿Cómo hace eso? Como Pablo le está advirtiendo a la iglesia en Colosa. Las dispersa, las aparta con las falsas doctrinas, con filosofías huecas y sutiles. Hay muchas veces que nosotros somos nuestros pastores. Hay muchas veces que nosotros somos los filósofos y queremos buscar el propósito de la vida, el propósito de cada uno de nosotros, sin la guianza del buen pastor, que es Jesús. Mi propósito esta mañana es decirte, yo no soy tu pastor y yo no soy el que te guía. Yo sigo a un pastor, se llama Jesús. Y también tenemos personas que pagan el precio todos los días por guiarnos a través de su palabra, como soy muy agradecido por el pastor Brian Broadway y muchos pastores que en mi vida me enseñan la palabra, me enseñan a escuchar la voz del buen pastor. Deja de ser el pastor, deja de seguirte a ti mismo y deja de buscar tu propósito en ti mismo. Vas a seguir dando vueltas por ese
cuarto oscuro, tanteando, caminando lentamente porque no puedes ver dónde estás caminando. Tu propósito está en Cristo Jesús porque tú y yo fuimos creados a semejanza y a la hechura en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para que te levantes todas las mañanas diciendo, hoy es el día que ha creado nuestro Señor. Y me voy a regocijar porque fui creado para buenas obras. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.